Muchas veces cuando hacemos la siembra de las fresas directamente de las que compramos en el mercado, termina pasando el tiempo y las semillas no germinan o cuando aparecen las pequeñas plantitas dejan de crecer y no siguen adelante. En el caso que vayamos a usar el primer método donde sacamos una pequeña lámina, vamos a tratar que sea lo más fina posible y uno de los grandes problemas viene cuando al corte lo hacemos muy grueso porque por acá adentro vamos a tener muchísima cantidad de azúcares que al ponerlo en contacto con la tierra, los hongos van a tener muchísima cantidad de alimento y es por eso que podemos tener un ataque mucho más grande de hongos, a diferencia cuando cortamos una rodaja mucho más fina. Otra forma que se suele usar mucho es cortar las mismas rodajas de estas fresas y dejarlas sobre papel para que se sequen. Esto es mejor que no queden al rayo del sol, sino más bien en algún lugar ventilado para tratar de eliminar todo el agua y después con el dedo al raspar nos quedaríamos con las semillas. Pero un método que vine usando hace mucho tiempo acá en casa para tratar de tener mayor cantidad de semillas y que queden lo más limpia posibles es cortar las fresas en pequeños pedacitos, las ponemos en agua y con una procesadora le hacemos pulsos cortos para que vaya rompiendo toda la pulpa de la fresa y por abajo nos van a quedar todas las semillas. Le hacemos un par más de lavados y así vamos a terminar teniendo todas estas semillas limpias. Sin importar cómo saquemos las semillas, el segundo punto importante es el sustrato que vayamos a usar. Como la fresa tiene una semilla muy pequeñita, tenemos que tratar de darle una mezcla en donde la raíz, cuando empieza a aparecer, pueda empezar a sacar los nutrientes de la mezcla que usemos. Podemos usar la tierra negra, mezclas comerciales donde tengan fibra de coco, perlitas, que esto va a hacer que quede mucho más liviana toda la mezcla. Y si no, le podríamos mezclar, por ejemplo, a la tierra negra partes iguales con fibra de coco para que todo el sustrato quede mucho más esponjoso. Como recipientes podemos usar bandejas perforadas o bandejas que no estén perforadas. Esto va a depender de la cantidad de riego que le vayamos a hacer cuando hagamos toda la siembra. En el caso de las bandejas perforadas, vamos a tener que controlar un poquito más el riego porque vamos a tener pérdida de agua, pero también es una forma de asegurarnos que no tengamos exceso de agua. Si te sentís más cómodo con las perforaciones, cualquiera de las dos va a andar perfecto. Y otro de los puntos importantes por lo cual la semilla de la fresa no termina germinando tiene que ver con la profundidad de la siembra. Como estamos hablando de una semilla que es muy pequeña, te voy a recomendar que a la siembra la hagas bien superficial, apenas dejándola sobre la tierra que pusimos, porque si las enterramos mucho y nos queda una profundidad, por ejemplo, de 1 centímetro, esta pequeña semilla no va a poder salir y esta es una regla general cuando hacemos siembra de cualquiera de las semillas que tengamos en la huerta. Vamos a tratar de enterrarlas siempre la altura que tenga la semilla 1 o 2 veces por abajo. En el caso de las habas, como es una semilla muy potente, enterrándola a esta altura va a poder salir bien, pero en el caso de las fresas, sin importar qué método usemos, te voy a recomendar que las semillas queden bien superficiales y no las vamos a tapar. En estos casos no nos vamos a preocupar por la falta de humedad por haber dejado las semillas muy superficiales, porque si bien cuando empiecen a germinar van a sacar la raíz por afuera de la tierra, al tener los recipientes tapados, esto va a generar toda una cámara húmeda y esa pequeña raíz no se va a deshidratar y enseguida va a buscar la tierra para poder empezar a entrar. Cuando no perforamos la bandeja, que esto es igual para los arándanos, le vamos a hacer un leve riego que se moje aproximadamente la mitad del sustrato y a esto enseguida lo vamos a tapar y la bandeja no va a estar perforada por arriba. Y para este otro caso le vamos a hacer un primer riego inicial para que todo se humedezca bien. Acá si te gusta las podrías tapar a las fresas, pero acá en casa me trajo mejores resultados dejarlas siempre bien destapada a todas estas rodajas. Parte del agua va a empezar a salir y este es uno de los temas que hay que tener en cuenta cuando al cultivo de fresas lo hacemos en bandejas perforadas. Porque como va a perder agua por abajo, a esto lo tenemos que revisar, te diría aproximadamente al principio, una vez por semana,
y si llegamos a ver que se empieza a secar el sustrato, volvemos a abrir y las regamos. Así como están estos almácigos, los vamos a dejar en algún lugar que esté cálido para acelerar toda la germinación. Por lo general tardan entre 20 a 30 días en empezar a aparecer las pequeñas plantitas de fresas. El momento ideal para hacer toda la siembra de las fresas sería para la primavera, cuando la temperatura y el fotoperíodo empieza a aumentar gradualmente. Pero esto no quiere decir que a esta siembra no la podamos hacer en cualquier otra época del año. Por ejemplo, acá en casa a la siembra la hago en otoño para mantener los almácigos adentro de casa, y con esto le voy a dar el tiempo para que durante todo el otoño y el invierno estas pequeñas semillas empiecen a germinar, y así voy a estar llegando aproximadamente para inicios de la primavera con todas estas pequeñas plantitas para después sacarlas directamente al rayo del sol para acelerar todo este crecimiento. Después de haber hecho la siembra de las fresas usando la rodaja directamente, va a ser normal que a partir del primero o segundo día empiecen a perder todo ese color rojo intenso. Y esto es totalmente normal porque acá ya empiezan a actuar las bacterias y los hongos que van a empezar a comer todo ese alimento que tienen en esta pulpa de las fresas. Para el segundo o tercer día esto va a cambiar totalmente. Vamos a empezar a ver el crecimiento principalmente de los hongos. Por eso cuando hacemos siembras de este estilo, usando partes de las frutas, y lo mismo pasaría para los arándanos, cuando veamos que crecen muchos hongos, a los almácigos no los tires, espera a que todo ese hongo cumpla todo el ciclo biológico. Cuando les falta alimento va a desaparecer y las semillas que resistieron van a empezar a germinar. Una de las grandes ventajas que tiene este método es que esas pequeñas semillitas que germinaron después de haber tenido todo este ataque de hongos van a ser mucho más resistentes. Por eso es un método ideal para hacer cuando, por ejemplo, en el lugar donde vivimos es un lugar muy húmedo, porque así vamos a terminar teniendo plantas mucho más resistentes al ataque de este tipo de hongos a nivel de todo el suelo. Con el tiempo, cuando estas pequeñas plantas empiecen a germinar, para identificarlas, porque muchas veces en la tierra que usamos como sustrato pueden venir semillas de otro tipo de plantas, a la fresa la vamos a identificar porque tiene dos hojitas bien redondas, que son los cotiledones, y con el tiempo van a empezar a aparecer por el medio una pequeña hojita como si estuviera toda recortada por los bordes. Y uno de los problemas que podemos tener cuando hacemos este almácigo de fresas, sin importar el método que estemos usando, es hacer el primer trasplante. Por lo general, cuando empiezan a germinar, van a tener un tamaño tan pequeñito que al momento de hacer el trasplante, si usamos una pinza, por ejemplo, podemos apretar muy fuerte al pequeño tallo y esto puede terminar afectando a la planta. Se pueden terminar rompiendo mucha cantidad de raíces y este va a ser uno de los grandes problemas, por lo cual este tipo de plantas no va a seguir adelante después del primer trasplante. Una forma de solucionar este problema es tratar de hacer una siembra separando mucho más todas las semillas para que las plantas puedan crecer más distanciadas, y cuando ni bien empecemos a ver que aparece la primera hojita verdadera, las vamos a destapar y vamos a dejar que este almácigo siga creciendo hasta que la planta tenga un tamaño mucho más grande, y esto va a ayudar muchísimo para que cuando hagamos el primer trasplante, estas plantas de fresas puedan seguir adelante. Y una de las formas que estoy usando ahora en casa para hacer toda la siembra de estas fresas y tener que evitar el trasplante con una pinza fue tratar de hacer una siembra mucho más separada sin importar el recipiente que usemos. Acá lo probé con estas bandejas. Lo que hice fue poner el sustrato dejándole apenas una parte libre por arriba. Le puse una o dos semillas a toda la bandeja y después regué todo y la cubrí con un nylon para tratar de generar esta cámara húmeda hasta que las pequeñas plantitas empiecen a nacer. Y después, al sacarle todo este nylon, lo que hacemos es que la planta se rustique mucho más y así vamos a lograr tener plantas desde semillas que estén mucho más grandes. Así vamos a lograr hacer un mejor trasplante porque ya tenemos una planta mucho más crecida. Acá se ven bien todas las hojas de la fresa. Primero salen estas pequeñas dos hojitas redondas, por el centro sale la tercera y en esta que acabamos de sacar tenemos las hojas más grandes, y con el tiempo, cuando veamos que están las tres hojas verdaderas, este es el momento ideal
para hacer el trasplante a una nueva maceta. Y para la fresa es importante que la pequeña corona se vaya formando. Para trasplantarla, siempre hasta donde salen todas las hojas, que es donde está la corona. Y ahora la regamos bien. Y una vez que hicimos los trasplantes, como ahora esta planta no la teníamos encerrada y ya está adaptada a todo un mejor clima, vamos a tratar de dejarla en algún lugar a una semisombra que no le dé el sol directo, porque todavía son plantas muy pequeñas. A medida que vayan creciendo y se hagan plantas mucho más grandes, ahí sí es mejor empezar a pasarlas al lugar donde las vamos a cultivar definitivamente, porque estas plantas necesitan tener mucha cantidad de energía para que empiecen a formar todas las fresas. Todas estas plantas que cultivo acá en casa vinieron directamente desde semillas y ahora empezó toda la etapa de la aparición de los estolones, que esta es una forma muy buena para clonar las plantas de fresas. A estas plantas las estoy cultivando en botellas de plástico, como te lo dejo acá en este video, y también te dejo por acá un video donde hice el cultivo de las fresas en tubo. Te mando un saludo grande. ¡Chao!